¿qué significa realmente ser libre? ¿Es la libertad hacer lo que uno quiere sin límites ni cadenas? ¿O es cargar con el peso de nuestras decisiones, incluso cuando duelen? El concepto de libertad nos acompaña desde que la humanidad comenzó a pensar en sí misma. En el anime, esta pregunta no es ajena. Muchos personajes viven y mueren persiguiendo su propia versión de la libertad. Hoy quiero invitarte a un viaje filosófico y emocional, explorando cómo Luffy, Eren, Edward Elric y Killua Soldic nos muestran diferentes facetas de la libertad. Luffy ve la libertad como aventura y rechazo a la autoridad. Eren entiende a la libertad como una ruptura violenta con todo lo que lo oprime. Edward Elric, que asocia la libertad a la responsabilidad moral y al sacrificio, y Killua, que busca liberarse no del mundo externo, sino de las cadenas invisibles de su propia infancia. Para entender mejor, vamos a mirar su camino a través de dos pensadores que marcaron la filosofía occidental, Jean-Paul Sartre y Jean-Jacques Rousseau. Cuando hablamos de libertad, casi siempre pensamos en algo positivo, en poder elegir, en no tener cadenas, en vivir sin que nadie nos diga qué hacer. Pero la filosofía nos recuerda que la libertad no es tan sencilla. De hecho, puede ser un regalo pesado, incluso doloroso. Jean-Paul Sartre, uno de los grandes filósofos existencialistas, lo resumió en una frase famosa: el hombre está condenado a ser libre. ¿Qué significa eso? Que, nos guste o no, siempre estamos eligiendo. Incluso cuando creemos que no elegimos, lo estamos haciendo. No decidir, también es decidir. Esa condena no es fácil de llevar, porque cada elección implica una renuncia. Si tomas un camino, cierras la puerta a los demás. La libertad, para Sartre, no es un paraíso, sino una carga constante, un recordatorio de que no hay excusas, de que somos responsables de todo lo que hacemos. En cambio, Jean-Jacques Rousseau veía la libertad desde otro ángulo. Para él, el problema no era tanto la condena de elegir, sino el peligro de que nuestra libertad choque con la de los demás. Si todos hiciéramos lo que queremos, viviríamos en un caos donde el más fuerte dominaría al más débil. Por eso propuso el contrato social, un acuerdo implícito por el que todos renunciamos a una parte de nuestra libertad absoluta para poder vivir en paz y protegernos de la tiranía. Para Rousseau, la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino vivir bajo reglas justas que nos permitan convivir y mantener la dignidad humana. Ahora bien, cuando llevamos estas ideas al anime, surge la pregunta clave: ¿qué versión de la libertad es la que buscan los personajes que tanto nos inspiran? La libertad absoluta y desgarradora de Sartre, en la que el individuo carga con todo el peso de sus elecciones, o la libertad compartida y negociada de Rousseau, donde solo se puede ser libre si existe un mínimo de orden y respeto mutuo. El anime no nos da una respuesta definitiva, pero sí nos muestra los matices. Luffy rompe las cadenas de la autoridad como si quisiera vivir el sueño sartreano de ser dueño de sí mismo. Edward Elric acepta límites, sacrificando poder para proteger a los demás, encarnando el espíritu de Rousseau. Eren se ahoga en la condena existencial de Sartre. Mientras que Killua nos recuerda que la libertad a veces no depende de las leyes, sino de las batallas internas que todos cargamos. La libertad, entonces, no es un único camino. Es una tensión entre lo individual y lo colectivo, entre lo que deseamos y lo que estamos dispuestos a aceptar por los demás. Y en esa tensión está lo que nos hace humanos: elegir, equivocarnos y volver a elegir. La libertad como sueño. Monkey D. Luffy es probablemente el ejemplo más puro de un soñador de libertad. Para él, ser libre significa navegar el mar sin ataduras, sin que ninguna autoridad, ni la marina, ni los Ichibukai, ni los Yonkou, pueda detener su voluntad. Su meta no es el poder por el poder. No busca conquistar ni dominar. Luffy quiere ser el rey de los piratas porque ese título, en su mente, representa al hombre más libre del mundo. Aquí podemos conectarlo con Rousseau. Aunque Luffy rechaza todo contrato social, al mismo tiempo crea su propio pacto dentro de su tripulación. La lealtad,
La confianza y la unión entre los Mugiwara son un tipo de contrato invisible que sostiene su viaje. ¿La libertad entonces es egoísmo absoluto, o se puede compartir con los demás? Luffy nos enseña que tal vez la libertad más auténtica es la que se vive junto a otros. La libertad como condena. Eren es, sin duda, el ejemplo más brutal de la filosofía de Sartre. Desde niño gritaba su deseo de romper cada cadena. Primero las murallas, luego Marley, e incluso el destino mismo. Su grito de libertad es tan intenso que lo arrastra a un punto de no retorno. Pero aquí está la paradoja. Mientras más busca ser libre, más esclavo se convierte. Eren termina siendo prisionero de su propio ideal. No alcanza la felicidad, ni la paz, ni siquiera la redención. Su libertad lo condena a cargar con un futuro sangriento. Aquí surge la pregunta más incómoda. ¿Qué pasa cuando la libertad de uno destruye la libertad de todos los demás? Eren nos muestra la cara oscura de la libertad. Ser libre no siempre es elegir bien. A veces significa cargar hasta el final con el peso insoportable de nuestras decisiones. La libertad como responsabilidad. Edward representa una visión mucho más equilibrada. Para él, la libertad nunca puede estar separada de la responsabilidad. La alquimia, con su ley de intercambio equivalente, le recuerda constantemente que no puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Su libertad está limitada por reglas que lo obligan a pensar en los demás y a medir el costo de sus acciones. En este sentido, Edward se acerca a Rousseau. Entiende que la verdadera libertad surge de aceptar reglas que protegen la vida en común. Al final, su decisión de renunciar a la alquimia para salvar a su hermano es la muestra más grande de que la libertad también puede significar renunciar a algo por un bien mayor. La libertad como escape interior. Killua nació sin libertad. Su familia lo condenó a ser un asesino desde la infancia, moldeando su destino con violencia y manipulación. Para él, el verdadero enemigo nunca fue un sistema político ni una guerra, sino su propio destino y los traumas que lo ataban. Aquí entra Sartre de nuevo. Incluso en la peor situación, siempre podemos elegir. Y Killua eligió. Eligió a Gon, eligió la amistad, eligió ser alguien distinto a lo que su familia quería que fuera. Su libertad no está en conquistar un mundo ni en romper cadenas externas, sino en sanar las cadenas internas. Killua nos recuerda que la libertad más difícil es la de enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Qué significa realmente ser libre? Luffy nos muestra que la libertad puede ser un sueño compartido, una aventura donde nadie te dicta el camino, pero también lo recorre solo. Su viaje nos recuerda que la libertad no siempre se encuentra en llegar a la meta, sino en elegir con quién caminar hacia ella. Eren nos enseña que la libertad también puede ser una condena, una carga insoportable que destruye todo a su alrededor. Su grito desesperado por romper las cadenas es el reflejo de lo que ocurre cuando confundimos la libertad con el sacrificio absoluto, cuando el deseo de ser libre pesa más que la vida misma. Edward Elric revela que la libertad sin responsabilidad no es verdadera libertad, sino caos. A través de sus errores y cicatrices, nos recuerda que cada elección conlleva un precio y que ser libre no significa hacer lo que queramos, sino aceptar las consecuencias de nuestras decisiones, incluso si duelen. Y Kilua nos recuerda que la libertad no siempre se conquista afuera, sino dentro de nosotros mismos. Su viaje personal revela la batalla silenciosa que todos enfrentamos contra nuestros miedos, nuestras cadenas internas y la voz que nos dice que no somos suficientes. A veces la libertad no es huir del mundo, sino aprender a habitarlo en paz con lo que somos. La libertad en el anime refleja nuestras propias dudas humanas. No es absoluta, ni fácil, ni indolora. Es una construcción diaria, una lucha entre lo que deseamos y lo que estamos dispuestos a sacrificar. Ser libre no significa ausencia de límites, sino decidir qué batallas valen la pena pelear, qué sueños valen la pena perseguir y qué lazos valen la pena conservar.
Y ahora te pregunto a ti, ¿qué significa ser libre para ti? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque quizás tu respuesta sea distinta a la de todos estos personajes, y quizás ahí radique la verdadera libertad. Bien, esto sería todo por el análisis. Agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Me gustaría agregar una última reflexión antes de cerrar el video, y es que aunque no quise dejar implícito una respuesta sobre qué es la libertad, debido a que eso puede ser un poco subjetivo y varía según el individuo, hay dos personajes que se podría decir que son opuestos. Uno sería Eren y el otro sería Luffy. Por un lado, Eren representa la libertad como una responsabilidad, como una carga, y es que durante toda la obra, el personaje, al adquirir los recuerdos de sus antiguos portadores, tenía todo el conocimiento del mundo y aún así, pese a que gozó de cierta libertad, terminó sacrificándose. Por otro lado estaría Luffy, quien pese a ser un ignorante a lo largo de su obra, se podría decir que es el personaje más libre ya que vive bajo sus propias metas y ambiciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. De nuevo, suscríbanse, denle like, comenten y gracias.